Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí en esta última parte de nuestra serie Luchadores. Hemos hablado de distintos temas para que nosotros los jóvenes podamos enfrentar esta vida como unos luchadores, pero de la mano de Cristo. Hoy estamos en la parte final. Por eso te invito a que aproveches este momento y seas un instrumento de Dios para que compartas este mensaje. Esta es la oportunidad ideal. Este es el momento ideal para que seas un instrumento de bendición para otra persona. Así que, por favor, primero, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y con cuántas personas estás conectado o conectada desde tu dispositivo. Eso sí, nos estás viendo en vivo a través de nuestra aplicación. Y si nos estás viendo a través de nuestra página web o a través de los medios donde estamos colocando estos mensajes, por favor, comenta este mensaje, etiqueta a un amigo, compárteselo, porque yo sé que va a ser una bendición. Te invito a que quites toda distracción de en torno a ti. Cualquier cosa que te pueda distraer por los próximos 20 minutos, silénciala, porque yo sé que hoy Dios te va a hablar. Bienvenidos, esto es RIS Online. El 1 de abril de 1942, el soldado Desmond II decidió unirse al ejército de los Estados Unidos. Él quería ir a defender los colores de su país, él quería ir a salvar a uno más, pero decidió hacerlo de una forma muy particular. Él quería participar como enfermero para salvar a aquellos heridos de guerra. En la primera batalla logró salvar a más de 75 personas. Pero no solo esto, sino que también este hombre tuvo la oportunidad de estar en las batallas más recias de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales él se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros, no por su práctica religiosa, no por sus oraciones, ni porque iba a una iglesia, sino porque con sus acciones demostró que él se preocupaba por la vida de otras personas. Este hombre y su fe en Dios inspiraron la película Hasta el último hombre, que fue lanzada en el 2016 y creo que muchos de nosotros la hemos visto, y si tú no la has visto te invito a que veas esta pieza magistral que no solamente nos enseña a cómo se portan los hombres, sino también quiénes son los que verdaderamente son las personas que agradan a Dios. El presidente Harry Truman le dio uno de los honores o uno de las medallas honoríficas de mayor exaltación que le da un presidente o que le da la nación de los Estados Unidos a un soldado por su valentía en guerra, la medalla del honor. De hecho, el presidente Harry Truman le dijo: para mí es un honor estarte entregando esto, porque creo que tú eres más valiente y más honorífico que yo, incluso que soy el presidente. Todos en el pelotón reconocieron al soldado Desmond II, porque fue una persona que arriesgó su vida, fue una persona que incluso desobedeciendo las órdenes directas de sus superiores, arriesgó su vida con tal de salvar a uno más. Ellos no lo reconocieron como un hombre luchador y valeroso cuando lo vieron orando en las mañanas, ni cuando lo vieron leyendo su Biblia, que era su única arma con la que salía a los frentes de batalla. Tampoco cuando se dieron cuenta que él se congregaba en una iglesia, ya sea de manera online o de forma presencial, para nada. Ellos lo reconocieron como un luchador, como un hombre de Dios, digno de ser seguido, cuando vieron con sus propios ojos que él estaba dispuesto a arriesgar, incluso a perder su vida, por amor a alguien que quizás él no conocía. Cuando él sentía un verdadero amor por el prójimo. Esta película refleja perfectamente lo que la palabra quiere de nosotros. Ese amor al prójimo que últimamente se ha perdido tanto y se ha diluido en el mensaje de la iglesia, porque estamos buscando tanto la bendición que nos olvidamos ser una bendición para otros. Todos queremos que Dios nos cambie la vida y nos bendiga,
pero pocos queremos decirle a Dios que nos use como instrumentos para cambiarle la vida a otros y para ser una bendición en la vida de otros. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida debe arriesgarse a perderla, debe perderla, pero el que quiera perderla, definitivamente la ganará. La pregunta para nosotros en este momento es, ¿tú por quién hoy estás arriesgando tu vida? Muchos de nosotros sentimos miedo en arriesgar, no nuestra vida, sino quizás nuestra reputación o el qué dirán. Que cuando yo veo a una persona que sé que necesita el Evangelio de Cristo, porque sé que tiene tendencias suicidas, porque sé que piensa constantemente en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque está sumergido en la adicción a la droga, a la pornografía, cuando vemos que está sumergidos, amigas de nuestro colegio, de nuestra universidad, de nuestro trabajo, que tienen una autoestima tan baja que se regalan a cualquier persona que medio les hace en el hombro así y ahí están, que tienen problemas en su hogar, en sus casas, carencias de un padre, de una madre. Y nosotros vemos que necesitan el Evangelio porque tienen un vacío que solamente Jesucristo puede llenar. Y tú lo sabes, pero estás callado. Porque prefieres no ir a ese frente de batalla. Prefieres que esa batalla la pelee otro, pero no tú. Tú solamente quieres la bendición de Dios. Quizás, ¿crees que eres de esas personas? ¿Has pensado quiénes de los que están a tu alrededor necesitarían conocer el mensaje que tú conoces, pero tú no estás dispuesto a arriesgar tu vida o tu reputación por miedo al que dirán? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Yo les pido por favor que me acompañen al libro de Lucas. Este libro de la carta de Lucas, este pasaje habla acerca de una parábola, una ilustración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros pudiésemos entender cuál era el verdadero amor que debíamos reflejar como cristianos. ¿Cuál era el Evangelio en la praxis, en la práctica, aquí en esta tierra? ¿Cómo debería vivir un verdadero cristiano? Y cómo ese verdadero cristiano debería ver a aquellos que está viendo en problemas. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 10 al 37 y yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Así que de pronto a alguno se le pasó el versículo que dije, pero allí nuestra anfitriona lo va a recordar. Y si de pronto no lo hace, tú que si estás atento, colócalo allí en la caja de comentarios. Dice de la siguiente manera, bueno, primero les voy a explicar un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo antes de leerles el versículo. Estaba Jesús hablando con el pueblo y en esos momentos se acercó un escriba, un fariseo, y se acercaron altos sacerdotes, doctores de la ley, de la Biblia, de aquel momento, o la Torá, que era lo que ellos leían. Y en ese momento uno de ellos le pregunta por ponerle una trampa a Jesús porque ya estaban buscando cómo hacer que él dijese algo para matarlo. Así que su trampa fue la siguiente: ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, recuerden que para aquellos tiempos estas personas tenían 613 mandamientos, no los 10 mandamientos de Moisés, sino que también ellos habían sacado un mandamiento por cada letra de los 10 mandamientos, es decir, no matarás, y de la N de no sacaban un mandamiento, de la O sacaban otro mandamiento, M de matarás sacaban otro mandamiento, y así sucesivamente por cada letra. Sacaron un mandamiento. En este momento ellos le están preguntando cuál de esos 613 es el más importante. Así que Jesús les dio una respuesta magistral y les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, es equivalente, es igual de importante delante de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley, esta persona que quería colocarle una trampa a Jesús, se dio cuenta que su respuesta había sido muy buena, que no tenía cómo acusarlo con esto. Pero aunque la Biblia no lo denota, él preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, para enseñarle cuál era su prójimo, le narró esta pequeña parábola.
muy conocida entre las personas, muy poco aplicada entre los cristianos. El buen samaritano. Ahorita sí, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. Vamos a leerlo. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, lo deja muy claro nuestro Señor, dice, siguió de largo. Cerca de aquel lugar también pasó un levita y aunque lo vio, lo dejó muy claro, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó y luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y luego cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que te hayas gastado de más. De estos 3 les preguntó Jesús a aquellos que le estaban tratando de poner trampas a él: ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: entonces ve tú y haz lo mismo. Esta es la más famosa y extraordinaria historia o parábola que quizás vamos a encontrar dentro de las muchas que Jesús contó, puesto que refleja perfectamente en el núcleo magistral de la praxis de un cristiano. Toda praxis cristiana se basa en esto: ama a tu prójimo. Cuando nosotros de corazón amamos a nuestro prójimo, realmente estamos dispuestos a ser unos luchadores. Porque todo el tiempo estamos pensando que cuando vamos a luchar tenemos que luchar contra el pecado y contra el mundo y contra la carne. Y sí, pero una de las más grandes luchas que nosotros como cristianos tenemos, incluso más fuerte que luchar contra la carne, contra el pecado o contra cualquier otra cosa, es la lucha que tenemos que tener contra nuestro propio ego, contra nuestra propia soberbia, con agachar la cabeza y bajarnos de ese curulito en el que nos mantenemos porque no queremos perder estatus dentro del colegio o dentro de la universidad o dentro de nuestro grupo de amigos del trabajo o quién sabe dónde, porque nos cuesta muchísimo sencillamente bajarnos, seguramente morir a nuestro yo. Como les dije al inicio, todos queremos que Dios nos bendiga, pero ninguno, casi ninguno, le dice a Dios: permíteme ser de bendición para otros. Todos queremos que el Señor cambie nuestra vida, pero pocos le decimos al Señor: úsame como un instrumento para que otro cambie su vida. Lo que no entendemos es que nos estamos muchas veces privando de una gran bendición porque pensamos como egoístas y decimos: sí, yo voy a ser instrumento para que Dios le cambie la vida a otro. ¿Y yo qué? Sí, voy a ser instrumento para que Dios bendiga a otro. ¿Y mi bendición qué? El problema es que no entendemos que por ser egoístas, para poder antes ser un instrumento para que Dios le cambie la vida a otro, inmediatamente Dios te ponía a ti de primero en la fila para cambiarte la vida. Y así, con tu testimonio, con tu estilo de vida, con tus palabras y tus acciones, entonces la vida de otro va a cambiar. Cuando tú le dices al Señor: Señor, permíteme ser de bendición para otra persona, entonces lo primero que Dios va a hacer al ver tu corazón y saber que es sincero lo que le estás diciendo, lo que va a hacer es bendecirte para que tú puedas bendecir a la otra persona. Pero como pensamos como egoístas, como todo el tiempo estamos pensando en el yo, nunca estamos pensando en el prójimo o pocas veces estamos pensando en el prójimo. No entendemos que nuestro Señor nos delegó a nosotros para que administráramos y para que sojuzgáramos la tierra. Y las cosas que Él quiere hacer aquí en la tierra, el Dios Todopoderoso se ató con su boca
para que esas bendiciones, esos cambios, esas transformaciones que Él quiere hacer en la tierra a través de nosotros, necesita también en la gran mayoría de veces usar a un ser humano imperfecto como tú o como yo, pero dispuesto a santificarse para que Él lo perfeccione y para que Él sea usándote a ti o a mí, imperfectos como somos, para un plan perfecto que solamente Él puede ejecutar. Y lo va a hacer y lo quiere hacer a través de ti. El problema es, ¿tú vas a permitirlo? ¿Tú vas a arriesgarte? ¿Vas a ser un luchador que va a arriesgar vida, reputación, tiempo, recursos en beneficio, sí, de otros? Pero ese beneficio primero tiene que pasar por ti. Ahora, no lo hagas para que el beneficio pase por ti, porque Dios conoce tu corazón. Lo que tienes que decirle al Señor es: Señor, transforma mi corazón y permíteme tener un amor sincero y real por aquellos que necesitan escuchar tu mensaje, por aquellos que necesitan algo de comer, por aquellos que necesitan que los visiten, que se sienten solos, que necesitan un abrazo, que están en este momento muriendo en las clínicas y necesitan a alguien que les tome la mano, por esos que están en este momento en la cárcel y que nadie los visita y que necesitan pensar que hay alguien que se preocupa por ellos, porque tu palabra lo dice. Esa es la palabra, esa es la oración que tenemos que hacer. El Señor Jesús dijo: porque cuando estuve sediento me diste de beber, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel estuviste conmigo. Y la gente le preguntó: pero ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y dijo: ¿cuándo lo hiciste? Con alguno de estos pequeños, es decir, nosotros los pequeños, tú, entonces lo hiciste conmigo, dijo el Señor. Pero nunca estamos pensando: Señor, permíteme ir a visitar a alguien a la cárcel. Señor, permíteme ir a visitar a alguien a la clínica. Pero no solo eso, permíteme darle un consejo sabio de parte tuya a aquel que está pensando en suicidarse. Muéstrame quién en este momento se quiere tomar un tarro de pastillas para acabar con su vida. Muéstrame quién es el que está en este momento comprando una cuchilla minora para cortarse. Del colegio, de mi universidad, de mi trabajo, muéstrame, Señor. Ayúdame a decirle a esa persona que en este momento siente que es la persona menos indeseada del mundo y decirle que tú, Cristo, puedes llenar ese vacío que ella tiene y que no lo va a llenar nadie. Pero seamos instrumentos y veamos al prójimo y amemos al prójimo como tú nos mandaste. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. Pero nos olvidamos tanto de eso porque todo el tiempo solamente estamos pensando en la oración de la oveja. Dame, arréglame, ayúdame y nada más. Nunca hacia afuera, todo va para acá. Todos los judíos que escuchaban estas palabras de parte del Señor Jesús estaban perfectamente claros y concisos en cuanto a que lo que el Señor estaba diciendo era un lugar, un momento y algo para lo que ellos era familiar. En la distancia de Jericó a Jerusalén eran de 20 kilómetros y ellos conocían perfectamente este camino, puesto que los judíos preferían hacer un tramo mucho más largo con tal de no pisar la tierra de Samaria, donde habitaban los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Por eso cuando Jesús empezó a contar la parábola, los judíos que estaban escuchando, incluso esos maestros de la ley, estaban perfectamente familiarizados con este tipo de historias. ¿Por qué? Porque sabían que el camino que dirigía de Jericó a Jerusalén era un camino largo y muchas veces en las noches aquellos que iban de viaje por ese camino los robaban y muchas veces los mataban, los asesinaban por quitarle las cosas. Así que no les estaba contando una parábola con la que ellos no estuvieran familiarizados. Ellos conocían bien ese tipo de historias en su día a día. Y el primer personaje de esta historia fue un sacerdote. Alguien que se suponía debía tener compasión por alguien. Pero dice que lo vio y siguió de largo. Luego un levita, una persona que también trabajaba en el templo, que se suponía que administraba los bienes del Dios Todopoderoso, que por inercia debía tener misericordia de alguien malherido. Pero la palabra, y Jesús lo dejó claro, lo vio y siguió de largo. Curiosamente escogió a aquel
que se suponía que no tenía que tener misericordia, puesto que los samaritanos saben muy bien que aquellos que toman el camino largo para evitar pisar Samaria, pues son los judíos, es decir, enemigos naturales de los samaritanos. Así que cuando el samaritano pasó por ese camino, tuvo compasión de él. Y aunque los samaritanos era un pueblo que se odiaba con el pueblo judío, los samaritanos también adoraban al mismo Dios de los judíos. Así que para un samaritano una de las leyes que también lo acobijaba a él era no tocar un hombre muerto, porque ahí mismo se hacía impuro y le tocaba hacer todo un proceso de purificación. Pero a este hombre no le interesó eso. Él solamente pensó en ayudar a esa persona. Él solamente pensó, quizás ahorita estoy ayudando a alguien, pero quizás esa persona hubiese podido ser yo. Y no le importó volverse impuro ni nada. Pero no solamente eso, sino que dice que lo montó en su cabalgadura, sacó de su dinero y le dio vino y aceite para curar sus heridas. El vino en aquella época se usaba para desinfectar. El aceite era un analgésico natural en aquellos tiempos. Es decir, que se esforzó por curar a esa persona de una forma idónea. No solamente le dio de comer a su conciencia, sino que también hizo lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros creemos que solamente por ir en la calle y darle un par de monedas a alguien y decirle Cristo te ama, ya con eso calmamos conciencia, pero no estamos claros en lo que realmente tenemos que hacer. Y no está mal que le digas a alguien que Cristo lo ama, pero lo que sí tienes que hacer es tratar de buscar a otro prójimo y tratar de hacer lo que contigo hicieron, que te tuvieron paciencia, que te llamaron, que te invitaron, que te preguntaron cómo estabas, que te discipularon. Porque si estás viendo esta transmisión en vivo o este video en alguna de nuestras plataformas, es porque seguramente alguien ha hecho ese proceso contigo y quizás en este momento lo está haciendo. Así que por gracia recibiste, por gracia debes dar, como dice la palabra. Es curioso porque decirle samaritano a un judío era un insulto gravísimo, pero lo curioso es que fue el samaritano el que tuvo misericordia con alguien que no debía tener misericordia, porque eso es amar al prójimo. No es solamente esforzarnos por ayudar a aquellos que amamos, sino también por ayudar a aquellos que en algún momento nos han hecho daño. Este es el prójimo que Jesús quiere que tú hoy y yo vivamos. El que quiere inculcarnos para que lo vivamos y no solamente para que digamos, uy, qué mensaje tan bonito, tan confrontante. No. La idea de esto es que tú lo pongas por obra y busques a un prójimo y te apiades de él. Quizás no te lo vas a encontrar tirado en el camino, recién robado y golpeado, pero sí personas que Dios va a colocar en tu camino, que están golpeados en su alma y en su corazón, totalmente desviados del camino que tú sabes que es el camino que les va a llevar a la salvación. ¿Quién es tu prójimo? Es el que se porta contigo como si fueras un hermano, aunque quizás hasta son de piel de color distinto. Es quien es capaz de sacarte de la sombra del valle de la muerte poniendo en riesgo su propia vida. Y es capaz de decirte la verdad con amor, pero con tal de que tú tomes conciencia de que estás equivocado. Ese es tu prójimo. Esa es la persona que Dios está usando. Ese es tu samaritano. Por eso el Señor quiere que volvamos a la esencia en esta última parte de esta serie Luchadores. Y la esencia del Evangelio no es otra sino el verdadero amor. El verdadero amor por la persona que tienes alrededor. Porque de nada sirve vivir un cristianismo si no amas a tu prójimo. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo sencillo. Donde nace y se desarrolla un amor genuino, desaparecen todas las fronteras, las diferencias y los fanatismos. Pues el mandamiento del amor no tiene límites. El mandamiento del amor no tiene límites. ¿De qué te sirve tú jactarte de que te conectas todos los sábados a las 7 o que vienes a la iglesia
¿De qué te sirve que tú digas que tú lees la Biblia o que tú eres bautizada o bautizado si no amas a tu prójimo? No te sirve de nada. No vas a ser muy diferente a ese sacerdote o a ese levita. Lo que necesitas es volverte un samaritano, alguien que ama sin tener en cuenta la diferencia. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero realmente no lo son. Puesto que si hubiesen tenido un encuentro con Jesús, eso realmente se notaría, porque harían lo que su maestro les mandó a hacer, amar al prójimo. Es una necedad de los cristianos pensar que vamos a acercarnos a Dios cuando nos distanciamos de nuestros prójimos. Es una necedad pensar que vamos a anhelar conocer a Jesús sin primero anhelar conocer a nuestro hermano, a quien que tenemos a nuestro alrededor. Hay muchos que me dicen, pastor, yo quiero conocer a Cristo, pero ignoran las personas que tienen al lado. Hay muchos que quieren ser llamados y tener un llamamiento de honor dentro de la casa de Dios y querer ocuparse de las cosas del Señor sin ni siquiera preocuparse por los que al Señor le preocupa. Eso es ilógico y eso no va a pasar. Primero preocúpate por lo que a Dios le preocupa y luego el Señor te va a permitir ocuparte de sus cosas. El 23 de octubre de 1971, Mercedes-Benz gastó millones de dólares, siendo en aquel momento el mayor productor de automóviles de lujo en el mundo. Y él gastó millones de dólares haciendo pruebas de choque. Tiró a la basura más de 2.500 automóviles que estaban en perfecto estado. Y a raíz de esa cantidad de inversión, tiempo y recursos que gastaron en eso, y resultaron con un invento llamado los airbags. Los airbags son las bolsas de aire que salen desprendidas del volante de los autos. Pero luego hicieron algo muy curioso. Lo que hicieron fue sacar una patente. Y en ese momento ellos pudieron haber patentado los airbags para que ningún otro auto pudiese disfrutar de este nuevo invento y sacar a la competencia de taco y volverse la compañía más poderosa, pero no lo hicieron. Uno de los periodistas le preguntó al presidente de Mercedes-Benz ¿por qué lo hicieron con una patente abierta y por qué no sacaron la competencia? Y la respuesta del presidente de Mercedes-Benz para aquella época fue: hay cosas muy importantes como para no compartirlas. Este hombre entendía que no se trataba de sacar la competencia, se trataba de salvar vidas. Y por eso él entendió que habían cosas muy importantes como para no compartirlas. Tú y yo, que conocemos el Evangelio de Cristo, que sabemos que no solamente salva la vida terrenal y arregla muchos problemas de tipo emocional, físico y material aquí en la tierra, sino que resuelve el problema más grande del ser humano, la eternidad. No considero que haya un problema más grave que ese. Piensa, cuando venga el Señor Jesucristo y pase todo lo que la Biblia dice que va a pasar, o cuando la gente de tu alrededor vaya a enfrentar la muerte y se dé cuenta en último momento que tú conociste la respuesta durante todo ese tiempo y todo ese tiempo te quedaste callado, te guardaste esa patente y no fuiste capaz de salvar la vida de otra persona, ¿qué van a pensar de ti? Recuerda, hay cosas muy importantes como para no compartirlas. ¿No crees que lo más importante en este mundo es compartir el Evangelio? Aquel que puede salvar la vida y la vida eterna de una persona. Quiero hacerte 3 preguntas. ¿A quién en este momento el Espíritu Santo te ha mostrado que le compartas el Evangelio? Que le digas, porque quizás ni saben que eres cristiano en donde estás. ¿Cuál es tu excusa para pasar de largo como aquel levita o aquel sacerdote? ¿Que te impurificas? Delante de Cristo, cuando vayas delante del Señor, ¿serás reconocido como un religioso, como un sacerdote, un levita o como un buen samaritano?
Recuerda que al cielo solamente van a entrar los samaritanos, porque este mundo no necesita más religiosos, necesita gente con amor dispuesto a darla por el prójimo. Por eso, esta es la tarea. Un seguidor de Jesús verdadero es un samaritano para alguien más. Piensa, ¿para quién lo serás tú? Padre, en esta tarde, noche, mañana, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Padre, te pedimos que coloques en nuestro corazón un corazón nuevo, Señor. Quita ese corazón de carne y coloca un corazón de piedra, Señor, que ame lo que tú amas, Señor, y que esté dispuesto incluso a morir, Señor, por salvar a uno más, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.